Aquí no se respetan los derechos humanos porque esa es la información que además sale fuera de nuestras fronteras. Bueno, fíjate, tanto así se garantizan los derechos humanos en nuestro país que hemos llevado sorpresas de parte y parte, ¿no? en esta retroalimentación. Precisamente el día que hicimos la visita al Poder Judicial, nuestros compañeros del Mercosur nos preguntaban, nosotros le íbamos indicando, el juez, el secretario, quién era el fiscal del Ministerio Público, el detenido, ellos quedaban sorprendidos cuando veían a la femenina detenida en el INOF que poseía un tipo de uniforme, las veía con camisa rosada, ellas se quedaban sorprendidas con esto. En cuanto al régimen penitenciario, que tienen camisa amarilla, tienen camisa azul, ellos se quedaban muy sorprendidos. Y donde más me sorprendí yo fue cuando ellos me dijeron que si eran personas que estaban privadas de libertad, ¿por qué no estaban esposados dentro del tribunal? Eso en nuestro país es violatorio de los derechos humanos. En nuestros países hermanos, en algunos de ellos, las personas asisten detenidas, esposadas a una audiencia y con el funcionario armado dentro de la audiencia. Ellos se quedan sorprendidos, me preguntaban que el alguacil estaba escrito a qué dependencia de seguridad del Estado. Yo les dije que no, que el alguacil pertenecía al Poder Judicial. Es un ciudadano funcionario que forma parte de la nómina del Poder Judicial y que bajo ningún concepto puede estar armado porque esto es violatorio de derechos humanos. Nuestra Constitución establece que todo procesado, todo privado de libertad debe declarar libre de apremio y coacción. ¿Qué pasa si declara esposado? ¿Qué pasa si declara con un funcionario armado al lado de él? Esta persona pudiera verse coaccionada y no declarar o coaccionada y declarar lo que no quiera decir. Entonces eso sí nos ha llevado a nosotros a la reflexión, eso sí nos ha sorprendido a nosotros, que mira, o sea, de verdad que aquí en Venezuela yo creo que es uno de los países donde más se garantizan los derechos humanos. Nos hemos quedado alarmados con las opiniones que nos han dado nuestros compañeros y bueno, ellos también quieren tener esta visión futurista, ellos están muy contentos, muy agradecidos. Recién tenemos 2 días de actividad en las pasantías, han estado muy exhaustos, sin embargo nos han dicho estamos cansados. Tenemos 2 días y sentimos que tenemos un mes. Es muchísima información la que tenemos y eso me llena de orgullo desde la institución de la defensa pública y como ciudadana venezolana, como representante de uno de los organismos de las instituciones del Estado. Ahora, ¿qué se le dice, defensora, a la comunidad internacional, tanto que hace vida dentro de nuestro país o que nos ven a través de diferentes redes fuera de Venezuela, ese ataque constante que se tiene hacia la República Bolivariana sobre supuestos ataques a la defensa y a los derechos humanos de los venezolanos? Bueno, lo que puedo decir es que lamentablemente uno no puede creer en todo lo que dicen algunos medios, en todo lo que dicen las personas. Algo en lo cual yo le hago hincapié a nuestros compañeros del Mercosur es que yo quiero que ellos palpen nuestra realidad, no lo que yo le diga, no lo que le pueda decir a algún funcionario de mi institución, sino que ellos palpen la realidad. Tan es así que tenemos la visita a un centro penitenciario. Ellos van a ir a una cárcel venezolana. Nació el interés desde nuestra institución que acudieran a una cárcel venezolana para que vieran bajo qué condiciones están recluidas nuestras personas que se encuentran privadas de libertad y que se les garantiza los derechos humanos. Porque aquí a toda persona, se encuentre privada de libertad o no, se garantiza los derechos humanos. Una persona que es procesada por algún delito o por alguna falta, igual se le garantiza los derechos humanos. Al garantizar el derecho a la defensa, estamos garantizando derechos humanos. Al garantizar acceso a la justicia, garantizamos derechos humanos. Al garantizar acceso gratuito a la justicia, garantizamos los derechos humanos. Nosotros asistimos a cualquier ser humano, a cualquier ciudadano que se dirija a nuestra institución. En otros países hermanos, lamentablemente, solamente se encargan de asistir, de defender a personas que carecen de recursos económicos. Una persona que quiera ser asistido por algún defensor de manera gratuita en Venezuela no importa si tiene recursos económicos o no. Basta con que comparezca a nuestra institución, basta con que se dirija a nosotros y solicite el servicio de la defensa pública. Me decía también en la pausa que no solamente defienden a quien asiste a pedir esta solicitud, sino también a la contraparte. Correcto. Porque la garantía de los derechos humanos, como usted dice, defensora, es para todo el mundo. Ahora, la experiencia, ¿cómo ha sido alguna anécdota? Porque a veces les toca a los abogados y a los defensores públicos defender a quien sí ha cometido algún delito, un delito grave que merece la pena, la privativa de libertad. ¿Cómo ha sido esa experiencia, además de la ética, de trabajar con la objetividad que requiere el tema, pero que también está en controversia un delito que sí fue cometido?
Sí, bueno, también es así que se garantizan los derechos humanos, que se le garantiza tanto al justiciable como a la víctima. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y es a quien le corresponde llevar la investigación, no es menos cierto que desde los espacios de la defensa pública nosotros nos encargamos de asistir, orientar a las personas que así lo requieran. Si una persona es víctima de algún delito, nos ha pasado, han asistido a la defensa pública a requerir un abogado. En este caso, nosotros lo asistimos y lo orientamos en tanto y en cuanto a que nosotros no podemos ir con él a algún tipo de audiencia o introducir algún tipo de acción. Sin embargo, sí lo orientamos en cuanto a cuál es el deber ser, cuál es el proceder. Lo orientamos a que vayan a la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público, lo orientamos a que vaya a alguna de las oficinas de atención al ciudadano de las policías de seguridad de Estado, o dependiendo del caso, materia agraria. Nosotros tenemos representación en materia agraria y nosotros asistimos desde el agricultor hasta el propietario de la tierra. Entonces, si nos toca defender a alguien, en ese caso defendemos a los dos. En materia penal, defendemos a la persona procesada penalmente, sin embargo, podemos y tenemos la facultad. Gracias a nuestra reforma, posterior a la reforma de la Constitución, tenemos la potestad de orientar a las víctimas. Antes las víctimas no podían ser orientadas por el sector de la defensa pública. Hoy día, gracias a esta reforma, sí podemos orientar a la víctima. Nosotros asistimos a cualquier ciudadano que se encuentre en el país y, sin embargo, nosotros tenemos también asistencia, nosotros tenemos la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y hay un proyecto bien interesante en cuanto a asistir, no representar, no defender, pero sí asistir a nuestros ciudadanos que se encuentren privados en nuestros países de hermanos de Latinoamérica. Es un proyecto que estamos instalando o pretendemos instalar en lo sucesivo. El llamado también como colegas a quienes trabajan como abogados dentro de la Defensoría para la defensa oportuna, porque como lo decíamos, digamos, puede crear una controversia a lo interno, a cada una de las personas que están defendiendo algún delito. ¿El trabajo se hace con ética, con responsabilidad? Sí, bueno, tú mismo lo dijiste, eso forma parte de la ética, tanto del abogado, sin ser funcionario público, uno como abogado, eso forma parte de su ética y bajo esos parámetros uno se juramenta como abogado. Y más aún siendo funcionario de la defensa pública, desde el momento que el defensor presta juramento, se compromete a defender, a asistir, a representar y a orientar a esta persona, resguardándole todos los derechos y garantías que establece tanto nuestra Constitución como nuestras leyes venezolanas. Si una persona se demuestra que cometió un delito y debe ir privativo de libertad, ¿se le sigue garantizando a la Defensoría Pública dentro del centro penitenciario la defensa de sus derechos humanos? No solamente si se le decretó la medida privativa de libertad y se encuentra intramuros, sino aún y cuando ha sido condenado y que existe sentencia definitivamente firme, que ya se ve desvanecida el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, ahí aún amparamos los derechos, porque los derechos del ciudadano nunca terminan. Porque así como los derechos no tienen fronteras. Hay quienes tienen privativa de libertad que dicen que no se le ha respetado sus derechos. No, se le garantiza a todos los ciudadanos, se encuentren detenidos o no, y en todo estadio y grado de la causa, inclusive habiendo sido condenados. Inclusive allí la defensa pública, el Estado venezolano, en el caso que tenga defensa pública y en el caso que tenga su defensor privado. Pero nuestra normativa penal, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, nos obliga, nos establece a todos los funcionarios del Estado a seguir garantizando los derechos de esta persona hasta tanto salgan en libertad. Avances importantes que tiene Venezuela, defensora. Ahora queremos volver al tema del programa de pasantía. Si bien han quedado sorprendidos los compañeros de Mercosur que están en Venezuela por estos avances que se tiene, que hay en otros países que, digamos, Venezuela tiene que copiar, tiene que tomar para que siga fortaleciéndose el sistema de derechos. Tendría que esperar que termine el programa de pasantías, porque hasta ahora, con mucho orgullo lo digo, ha sido al revés, ha sido ellos los sorprendidos. Sí, hemos quedado sorprendidos muchos de parte y parte. Yo en cuanto a que como abogado no entiendo cómo una persona esposada pueda entrar en una audiencia, puede declarar en una audiencia. Nuestros defensores de Mercosur quedan sorprendidos con que aquí nuestros detenidos no se encuentran esposados dentro de una audiencia. Y ellos dicen, ¿cómo se garantiza la seguridad? Pues para eso tenemos nosotros nuestros alguaciles adscritos al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, al órgano del Poder Judicial, que se encargan de resguardar a los funcionarios, tanto a la defensa como al Ministerio Público, como al juez que le corresponda conocer la causa. ¿Cómo vamos a conocer lo que se genere de este programa de pasantías? ¿Se va a crear, digamos, una página o algo donde los venezolanos, mira, lo positivo de este programa de pasantías, cuál fue?
Sí, bueno, de hecho finalizamos el día 6 de julio, como te mencioné anteriormente. De hecho, los vamos a invitar también para el cierre de los invitamos para la apertura, también los vamos a invitar para el cierre de nuestra pasantía, y también se pueden dirigir a nuestra institución en la Avenida Panteón o comunicarse con nosotros a través del número 0800 Defensa, a través del Facebook Defensa Pública BZLA, a través del Twitter @Defensa Pública V, el YouTube Noticias Defensa Pública, a través de Instagram defensapublica.bzla, a través de nuestro correo electrónico contacto @defensapublica.gov.be, y tenemos nuestra Dirección Nacional de Atención al Ciudadano, que tiene su propio correo, atención.ciudadana.gov.be. No, chorrera de contactos, no hay excusa para no contactarse con la Defensoría. No hay excusas para garantizar los derechos humanos. Exactamente. Ahora, para finalizar, tenemos que ir cerrando la entrevista. Todos y cada uno de los órganos del Estado que competen en la materia de defensa de derechos humanos trabajan de manera articulada, o digamos cada quien es autónomo e independiente hasta cierta área. Somos autónomos e independientes, sin embargo, a los fines de procurar el bien del Estado, nosotros estamos articulados y nos encontramos atentos a cualquier llamado para apoyarnos en el beneficio de la finalidad del Estado, en el beneficio de las garantías de los derechos humanos y de nuestra patria. ¿Alguna comparación en el ahora y en el antes en materia de defensa de derechos humanos en Venezuela? Muchísima. Anteriormente prevalecía la Inquisición. Anteriormente cualquier persona era juzgada, era privada de libertad y ni siquiera contaba con la asistencia de un defensor público. Posteriormente se crea la institución de la defensa pública y solamente garantizaba la defensa a personas privadas de libertad. Es decir, que una persona que se encontraba incurso en un hecho punible y era merecedor de algún tipo de medida cautelar, no se encontraba privado de libertad, no podía ser asistido por la defensa pública, porque tenía que estar privado de libertad. El requisito era estar privado de libertad para ser asistido por un defensor público. Actualmente no. ¿Qué piensan y qué opinan los abogados de la Defensoría Pública y los abogados del Estado venezolano sobre, digamos, materias como en otros países en donde sí existe la pena de muerte, en donde existe además el asesinato a las personas que incumplen con un delito? Aberrante, violatorio totalmente de los derechos humanos. Yo personalmente, Susana, como abogado, no puedo estar de acuerdo con eso. Las personas que